En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, sé nuestro amparo, defiéndenos de las acechanzas del demonio. Esa es nuestra más grande y humilde súplica, que Dios manifieste sobre él su poder. Y tú, príncipe de las angélicas milicias, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Virgen María, ruega por nosotros. Queridos hermanos, este tema que voy a hablar es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Para conocer y no caer en esto que vamos a hablar, ¿verdad? Por eso te invito a que le des like al video y lo compartas para que más personas se prevengan de estos engaños tan feos que hacen estas personas, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? ¿Es la brujería o la hechicería, la adivinación, toda esa falsedad, ¿verdad? Todos esos engaños que dejan a las personas sin dinero, a las personas divididas, pleitos entre personas por tanta cosa, tanto chisme que les meten, porque se dejan llevar de sus trucos, de sus curaciones, entre comillas, satánicas, ¿verdad? Entonces, te invito a que le des like y compartir para que más de una persona no caiga en eso. Y si conoces a alguien que cree en esto de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, o peor todavía, si conoces a alguien que hace ese tipo de cosas, mándale este video. Mándale este video para salvar su alma, ¿verdad? Porque Dios prohíbe severamente a estas personas que se dedican a eso, a hacer ese tipo de cosas. Lo vamos a ver con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Les voy a dar capítulos y versículos donde pues nuestro Señor reprende, ¿verdad? Nos advierte de ese tipo de andar cayendo pues en las manos, en las trampas de estos demonios, por no decirles otra cosa. Demonios, sí, esos son demonios disfrazados de personas, sacándoles hasta el último centavo. Ya cuando te dejan en la ruina, se pelan del lugar, se van para otros lados y ya te quedaste sin nada, con un problemón entre familia. Lo digo porque yo conozco personas que han caído en esta situación. ¿Qué pleitones han causado entre mismas familias? ¿Por qué? Porque siempre hay una persona ignorante que se dejó engañar y fue a visitar a estas personas, a los brujos, a que le adivinaran las cartas, que porque se le perdió una vaca, que porque presiente que alguien le está haciendo daño, que nunca tiene dinero, pues nunca trabaja. ¿Cómo va a tener dinero si nunca trabaja? Que lo primero que le dicen, no, te están embrujando a alguien de tu familia o algún conocido muy cercano a ti, y así les arman unos problemones como no tienen idea. Por eso, querido hermano, ojo, abre los ojos, no te dejes engañar. Ahorita vamos a ver cómo Dios castigará a estas personas y corremos el riesgo de nosotros de caer ahí y también no llegar con estas situaciones ante nuestro Padre Dios. Esto está prohibido por Dios. Creer en la hechicería, creer en visitar los adivinos, creer en los brujos está prohibido ante Dios. Un cristiano que se diga que es católico y que ande creyendo en ese tipo de cosas, que horóscopos, que los brujos, que le adivinen las cartas, anda mal, así de sencillo, anda mal. Debe de dejar eso cuanto antes. No lo vaya a sorprender el Señor en esa situación. Mire, vamos a ver unos argumentos bíblicos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 13. Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 13, lo que dice así. Vamos a ver, dice así. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que tu Dios te da, ni imites las abominaciones de esas naciones, y no haya en medio de ti quien se dé a la adivinación. Prohibida la adivinación, los adivinos. Ni a la magia, ni a la hechicería, y encantamientos, nada de eso. Ni consulte a encantadores, ni a espíritus, ni a divinos, ni pregunte a los muertos. Es abominable ante Dios. Cualquiera que esto hace, y precisamente por tales abominaciones
arroja Dios delante de ti a esas gentes, es decir, denúncialas ante Dios, este tipo de personas, ¿verdad? Está prohibido ante Dios este tipo de situaciones. Mucho ojo, querido hermano, abre los ojos, ya no le sigas pagando dinero a esas personas malnacidas, no te dejes engañar. Ahora vamos a ver lo que dice Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 31, lo que dice. Dice, no acudan a los que invocan a los muertos, ni a los adivinos, ni consulten, para no mancharse con su trato. Yo, Yahvé, su Dios. No consulten a los que invocan a los muertos. ¿Cuántas personas quieren saber invocando a los muertos? ¿Cuántas personas quieren saber qué pensaba su familiar antes de dormir y allá andan invocando a los muertos o van a que les invoquen los muertos? Prohibido ante Dios. Ahora vamos a ver Primera de Samuel. Es el capítulo 28 del 7 al 20, pero nomás voy a leer lo más resumido. Ya tú puedes ver todo el capítulo 28 de Primera de Samuel. Dice así. Saúl viendo que por ningún medio lícito, o sea, como debe de ser, le contestaba a Dios en aquellas graves circunstancias de la guerra, recurre a lo reprobado por la ley, la invocación de los muertos. La figura de Samuel le responde, ¿por qué te atreviste a llamarme del lugar de mi reposo? Perderás tu reino. Para que vean, hermanos, cómo Dios prohíbe todo este tipo de cosas. Es abominable ante Dios. No está permitido, cero tolerancia a creer este tipo de cosas, invocar a los muertos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Lo que sucedió en aquel entonces, la desgracia tan fea que hubo por creer, por dedicarse a este tipo de cosas, encantamientos, de la brujería, de la hechicería, etcétera, etcétera. Dice así. La destrucción y desaparición del reino del norte tuvo como causa principal la corrupción religiosa, o sea, se corrompieron, ¿verdad? La corrupción religiosa. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, se dedicaron a la adivinación y a los encantamientos y se extrajeron a cuanto era malo a los ojos de Yahvé para irritarlo. Esa fue la destrucción del reino del norte, por dedicarse a estas cosas prohibidas por la ley. Ahora vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 11. Antiguo Testamento también. Dice, y abatiré las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas y te quitaré de las manos tus hechicerías y no habrá más agüeros entre ti. Nuevamente el Señor reprendiendo lo que es malo ante sus ojos. Levítico 20, 27. Dice, todo hombre o mujer que evoque a los muertos y se dé a la adivinación, será muerto, lapidado, caiga sobre él su sangre. Querido hermano, es la palabra del Señor. Te estoy leyendo el capítulo 20 del Levítico, versículo 27. Toma en serio estas advertencias que nuestro Papá Dios nos hace. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama, porque nos quiere. Por eso precisamente nos advierte de no caer en estas abominaciones que es en contra de la ley de Dios, de su ley. Repito nuevamente. Todo hombre o mujer que evoque a los muertos y se dé a la adivinación, será muerto, lapidado, caiga sobre él su sangre. Habla de una muerte espiritual, hermano. Es decir, de un castigo eterno. Éxodo 22, 17. No dejarás con vida la hechicería. Nos manda a denunciar, si es posible hasta las autoridades. ¿Sabes de alguien que le está robando a un conocido? Denúncialo a las autoridades. Y verás que ese hombre se larga a lo menos de por ahí. Ese ladrón. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo, vamos a ver del 6 al 11, en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió acá con estos magos, verdad? Aquí era un mago. Dice así. Dice, el procónsul Sergio Paulo hizo llamar a Bernabé y a Pablo, deseando oír la palabra de Dios. Pero el IMSA, el mago, se le oponía y procuraba apartar la fe al
apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, fijando los ojos en el mago, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda mentira y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto se apoderaron de él la tiniebla y la obscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano a este mago por tratar de interrumpir al procónsul Sergio Paulo, que quería escuchar la fe. Por eso el apóstol Pablo lo reprende y quedó ciego, no se sabe cuánto tiempo, nomás dice por cierto tiempo, ¿verdad? Como advertencia por el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 6 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 en adelante, vamos a ver otra cita más de lo que dice aquí. Dice: algunos farsantes querían imitar los prodigios de Pablo. ¿Sí? Nunca falta por ahí un farsante, como hoy en día, tristemente, queriéndose hacer pasar por personajes pues autorizados por Dios. Dice: algunos farsantes querían imitar los prodigios de Pablo, queriendo echar a los espíritus malignos, porque eso hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Querían imitarlo. Pero estos se lanzaron contra ellos. Conocido este hecho, se apoderó de todos un gran terror y glorificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban y manifestaban sus prácticas supersticiosas, y bastantes de los que habían profesado las artes mágicas traían sus libros y los quemaban en público. Porque se arrepintieron, fueron a confesar todo lo que habían hecho y quemaron todo eso que era malo a los ojos de Dios. Eso es lo que debes hacer, hermano. Yo sé que más de uno, si ve esta enseñanza, ya sabe lo que debe de hacer. Queme todos esos libros de magia que te han dado para la buena suerte, que para encontrar novia, que para encontrar trabajo, que para hacerte rico. Pura mentira del Satanás. Agarra, quema todo eso y ve al sacerdote y confiésate de lo que has hecho. Así como hicieron estas personas que habían hecho también algo parecido y fueron a confesar todo lo malo que habían hecho. Todo. No se dejaron nada. Eso debe de hacer el verdadero cristiano. Imagínense un cristiano que va a misa cada domingo por lo menos, o a lo mejor de semana, y todavía creer en este tipo de personas ladronas. Qué triste, pero si lo hay, ya sabes qué hacer. Arrepentirte, quemar todo eso y declarar en tu vida a un sacerdote para el perdón de los pecados, para que Dios te perdone esos pecados abominables, como estamos leyendo aquí en estas citas bíblicas. Y sigue el apóstol Pablo, ahora en Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a ver, 19 y 20, nos da otra enseñanza. Dice: las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios y otras cosas como estas, de las cuales los prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Ya lo había dicho el Señor aquí en Levítico 20, 27. Dice: todo hombre o mujer que invoque a los muertos y se dé a la adivinación será muerto, lapidado, caiga en su sangre. Aquí el apóstol Pablo nos lo vuelve a repetir aquí en Gálatas 5, 19, 20, para advertirnos y no caer en los juegos del demonio, como muchas personas tristemente están jugando, están tentando a Dios. Están tentando a Dios en estar visitando al muerto. No van a misa, no se confiesan, pero sí van a contarle todas tantas cosas a los brujos, a los adivinos. Qué tristeza, que les lean las cartas. Y aún así, todavía se dicen católicos. Ojo, hermano. Ojo, hermano. Dice: argumentos teológicos, ¿verdad? Dice: no puede llamarse menos a un ser católico quien crea o practique el espiritismo o brujería, porque es blasfemia, ya lo vimos, ¿verdad? Es blasfemia, es burla de lo divino.
no tomarás el nombre de Dios en vano. Es burlarse de lo divino. Querido hermano, queridos hermanos, la palabra de Dios es dura. ¿Por qué es dura? Porque como dice, ¿qué padre no quiere corregir a sus hijos para defenderlos del maligno? Como en este caso, papá Dios lo está haciendo en su palabra. Lo hace, nos está amonestando porque nos ama tanto. Porque nos ama tanto, por eso nos previene que estemos alertas, no caigamos en este tipo de abominaciones, porque somos hijos de Dios, no hijos de las tinieblas. Somos hijos de Dios, no hijos de las tinieblas. Por eso nos advierte con su palabra. Créanme, cuántas personas, muchos hasta se han quitado la vida unos con otros, por lo que una persona de estas los enfrentó. Les hizo creer tantas cosas. A otros los dejaron prácticamente en la ruina. Vendieron sus tierras, vendieron sus casas, que porque les iban a hacer un trabajo, no sé para qué, que iban a hacer tanto dinero. Después esas personas desaparecieron por caer en estos engaños, por estar alejado de Dios. ¿Cuántas personas han caído en estas personas que se hacen llamar doctores? ¿Verdad? Se hacen llamar doctores que van a operar a tu hijo, a tu hija o a ti mismo, no sé, que te van a sacar un animal del estómago y que eso te cuesta cientos de miles de pesos. Pura estafa, estafa. ¿Cuál es la consecuencia? Muchas de las veces, casi siempre, estar alejado de Dios. Dime si no es verdad que te dicen que es un secreto que no tienes que decirlo. ¿Por qué? Para tenerte amarrado. Para tenerte amarrado, para que nadie lo sepa, porque tienen miedo que se lo cuentes a alguien que los va a denunciar. Vieran cuántos casos yo he conocido, personas que los he rescatado, que los he salvado de que les quiten todo su dinerito. Querido hermano, aquí dejo este video. Quizá no te sirva a ti, pero a alguien más, mándaselo a alguien más. Para prevenirlo y que no se pierda su alma. Que no caigan esas personas y que no pierda lo poco que con mucho esfuerzo se hace. Dele like al video, compártalo, suscríbase a mi canal si no lo ha hecho. Germán Rodríguez, predicador católico. Bendiciones, hasta el próximo. Adiós.